Muchos de nosotros hemos sentido esa presión constante, esa tensión que se instala en nuestra mente y en nuestro cuerpo, recordándonos que nunca es suficiente, que siempre hay algo más que debemos hacer, que siempre estamos corriendo y nunca llegando. Yo, como alguien que ha pasado por momentos de ansiedad profunda, sé que esa sensación puede ser paralizante, que puede hacer que cada decisión se sienta como un riesgo y que cada pensamiento se vuelva un enemigo. Pero déjame decirte algo muy importante. El estrés y la ansiedad no son tus enemigos. Son señales, mensajes de tu mente y tu cuerpo diciéndote que necesitas atención, que necesitas conciencia, que necesitas retomar el control. La primera clave para liberarte del estrés no es ignorarlo, ni fingir que no existe. Es observarlo, reconocerlo y aceptarlo. Cuando aceptas tu estrés, cuando dejas de pelear con tu mente, algo poderoso sucede, dejas de alimentar el miedo y comienzas a recuperar tu poder. Observa cada pensamiento ansioso, cada preocupación, como si fuera un invitado que llega sin pedir permiso. No lo juzgues, no lo rechaces, simplemente obsérvalo. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué necesita que yo vea? Una vez que aceptas, llega la fase de la acción consciente. Muchos hombres cometen el error de intentar eliminar la ansiedad con distracciones, con trabajo sin pausa, con consumo excesivo de información. Pero eso solo oculta el problema temporalmente. La liberación del estrés requiere práctica, requiere técnicas y hábitos diarios que reprogramen tu mente y tu cuerpo. Por ejemplo, la respiración profunda no es un cliché, es una herramienta científica que activa tu sistema nervioso parasimpático, el responsable de la calma. Dedicar solo 5 minutos al día a respirar consciente, inhalando lentamente contando hasta 4, reteniendo 2 segundos, exhalando contando hasta 6, puede disminuir el cortisol, la hormona del estrés, y hacer que tu mente comience a sentir control otra vez. Permíteme contarte algo que aprendí hace años. Estaba atrapado en un ciclo interminable de preocupaciones. Cada proyecto, cada decisión parecía un peso enorme. Sentía que mi mente no descansaba ni un segundo. Un día decidí caminar en silencio durante media hora. Sin música, sin teléfono, sin nadie alrededor. Solo yo y mis pensamientos. Observé cómo la ansiedad llegaba, cómo los recuerdos y los temores se mezclaban, y respiré. No intenté detenerlos, solo los dejé fluir mientras caminaba. Y algo increíble sucedió. Al final, mi mente estaba más clara, mi corazón más ligero y mi perspectiva más amplia. Ese simple acto de conciencia, de estar presente con mis pensamientos, comenzó a romper cadenas invisibles que me ataban al estrés. Otro hábito poderoso que descubrí es el diario de ansiedad. Cada mañana o cada noche, escribo lo que me preocupa, lo que me frustra y cómo me siento. No lo hago para analizar ni para criticarme, lo hago para vaciar mi mente y darle un espacio seguro a esos pensamientos. Cuando escribes, externalizas la ansiedad, le das forma, y de repente no te posee más, simplemente la observas en el papel. Al hacer esto consistentemente, mi mente aprendió a diferenciar entre pensamientos útiles y pensamientos que solo generan tensión. Es como entrenar un músculo que antes estaba rígido y lleno de nudos. El movimiento físico también es fundamental. El estrés y la ansiedad se manifiestan en el cuerpo tanto como en la mente. Los hombros tensos, la respiración corta, el corazón acelerado son señales físicas que no podemos ignorar. Por eso, incorporar ejercicio diario, aunque sea una caminata, estiramientos o unos minutos de yoga, libera endorfinas y mejora la claridad mental. Incluso un simple estiramiento de 5 minutos al despertar puede cambiar cómo te enfrentas al día, cómo respondes a las interrupciones, cómo percibes los desafíos. Ahora quiero hablar de algo que muchos hombres pasan por alto, la alimentación y el sueño. Lo que consumes y cómo descansas tiene un impacto directo en tu nivel de estrés. Comer alimentos procesados, azúcar en exceso y cafeína sin control puede disparar la ansiedad. Dormir pocas horas o de manera irregular debilita tu resiliencia mental. Esto no es teoría, es biología pura.
El cuerpo estresado produce cortisol, que afecta la memoria, la concentración y la capacidad de tomar decisiones. Dormir lo suficiente, nutrirse con conciencia y evitar estimulantes innecesarios crea la base para una mente calmada y enfocada. Otra herramienta que quiero compartir contigo es la visualización consciente. Cierra los ojos y visualiza una situación que normalmente te causa ansiedad, pero hazlo con un giro diferente. Imagina que la enfrentas con calma, con claridad, con control total. Observa cada detalle, cómo respiras, cómo actúas, cómo las emociones fluyen y se disuelven. Hazlo todos los días, aunque sea por 5 minutos. Esta práctica enseña a tu cerebro a responder con serenidad ante situaciones que antes te paralizaban. Antes de seguir, quiero que reflexionemos sobre algo muy poderoso. La ansiedad surge del miedo a lo que puede pasar, del apego al resultado, de la necesidad de controlar lo incontrolable. La liberación real ocurre cuando decides enfocarte en lo que puedes controlar, tus pensamientos, tus acciones, tu respiración, tu disciplina diaria. Todo lo demás, aunque incierto, deja de tener poder sobre ti. Esto no significa que ignores tus responsabilidades, significa que no permites que la preocupación constante robe tu energía y tu claridad. Si estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti está listo para cambiar, suscríbete al canal y activa la campana. Hazlo ahora, porque tu crecimiento no espera, tu transformación no espera, y rodearte de herramientas, prácticas y recordatorios diarios es clave para consolidar el hábito de liberarte del estrés y la ansiedad. No lo dejes para mañana, este es el momento de tomar control. Volviendo a nuestra práctica, quiero hablar de la importancia de hablar contigo mismo con autoridad. Cada pensamiento que aceptas refuerza o debilita tu estado mental. Cuando surge una voz interna de miedo, ansiedad o duda, no te quedes pasivo. Respóndele con claridad, gracias por tu opinión, pero no necesito tu control. Yo decido cómo reaccionar. Este diálogo interno constante reentrena tu cerebro, fortalece tu autodominio y reduce la sensación de caos mental. La práctica diaria de este tipo de autocomunicación es lo que separa a quienes se liberan del estrés de quienes viven atrapados en él. Otro factor que pocos consideran es la gestión de la información. La sobrecarga digital, las noticias negativas, las redes sociales, los mensajes interminables alimentan la ansiedad de manera silenciosa. No se trata de aislarse completamente, sino de ser selectivo. Dedica momentos específicos para revisar información y bloquea distracciones en el resto del día. Cuando controlas lo que entra en tu mente, reduce significativamente la energía que la ansiedad puede aprovechar para crecer. Permíteme compartir un ejemplo práctico. Un amigo mío solía revisar su correo cada 15 minutos, responder mensajes inmediatos y leer noticias negativas antes de dormir. Su nivel de ansiedad era altísimo, no dormía bien, estaba irritable y su mente no descansaba. Le propuse un experimento, solo revisaría correo y redes sociales en bloques de 30 minutos, y dejaría las noticias hasta un horario fijo de la tarde. Después de 2 semanas, su respiración se volvió más profunda, su mente más clara, y su capacidad de enfoque aumentó notablemente. Esa es la diferencia que genera gestionar conscientemente tu exposición a la información. Otra técnica poderosa es la meditación guiada. No necesitas ser experto ni pasar horas sentado en silencio. Solo 5 o 10 minutos al día, enfocándote en tu respiración, en los sonidos a tu alrededor o en una visualización, puede reducir significativamente la activación del estrés en tu cuerpo. Lo que realmente importa no es la duración, sino la consistencia. 5 minutos diarios sostenidos durante meses tienen un impacto más profundo que 1 hora aislada de meditación un día a la semana. Además, quiero enfatizar el poder de la gratitud consciente. Tomarte un momento cada día para reconocer lo que tienes, lo que has logrado, lo que funciona en tu vida, cambia la química de tu cerebro. La ansiedad se alimenta de carencias y de miedo. La gratitud redirige tu atención hacia lo que ya es suficiente, fortaleciendo tu sensación de seguridad interna. Esto no es un cliché motivacional,
Es una práctica con base científica que reduce cortisol y aumenta serotonina y dopamina, los neurotransmisores que regulan el bienestar emocional. Por último, en este bloque, quiero que entiendas algo profundo. Liberarte del estrés y la ansiedad es un proceso, no un evento. No ocurre de la noche a la mañana, no sucede con un solo libro, ni con un video motivacional. Es la suma de acciones repetidas, decisiones conscientes, hábitos diarios, conversaciones internas claras, respiraciones profundas, movimiento, sueño adecuado y exposición selectiva a la información. Cada día que eliges aplicar una de estas estrategias, aunque parezca mínima, estás construyendo un muro interno de resiliencia que la ansiedad no puede derribar. Hay algo que pocas personas comprenden sobre el estrés y la ansiedad. No se trata de eliminarlos por completo, sino de dominar la relación que tienes con ellos. Durante años creí que si podía suprimir cada sensación incómoda, viviría sin tensión, pero aprendí que eso es imposible. Lo que sí es posible es reconocer esos sentimientos, comprender su origen y responder desde la calma y la claridad. Esto es lo que diferencia a quienes se liberan del estrés de quienes viven atrapados en él. Por ejemplo, recuerdo un día en que tenía que dar una presentación importante. La ansiedad golpeaba mi pecho, mi respiración era rápida y mis manos sudaban. En lugar de intentar ignorar esos síntomas, los observé. Me dije, esto es mi cuerpo diciéndome que me importa lo que estoy haciendo. No es mi enemigo. Respiré conscientemente, visualicé el momento con éxito y, al entrar a la sala, aunque mi corazón latía rápido, mi mente estaba clara. Aprender a aceptar la ansiedad como señal y no como sentencia transforma cada experiencia. Otro paso crucial es identificar tus detonantes específicos. Todos tenemos situaciones, personas o pensamientos que disparan nuestro estrés. Para algunos es la presión laboral, para otros la relación con su familia, o incluso la rutina diaria que parece interminable. Una vez que identificas tus detonantes, puedes prepararte, planificar y crear estrategias de respuesta. Esto no significa evitar problemas, sino enfrentarlos con herramientas y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente. La práctica del mindfulness o atención plena es un aliado poderoso. No requiere meditar 1 hora diaria si no quieres, basta con dedicar unos minutos a observar tu entorno, tus pensamientos y tus sensaciones físicas. Por ejemplo, mientras lavas los platos, siente el agua, observa los movimientos de tus manos, escucha el sonido de cada burbuja. Este simple acto de presencia constante entrena tu mente para no vivir en piloto automático, para reconocer cuando la ansiedad aparece y para responder de manera consciente. Una herramienta que muchos subestiman es la conversación interna positiva, pero no en el sentido superficial de repetir frases motivacionales, sino como un diálogo firme y realista. Cuando notas un pensamiento de duda o miedo, no lo ignores ni lo elimines, responde con claridad, veo lo que estás diciendo, pero yo decido cómo actuar. No voy a ceder a esta preocupación. Con el tiempo, tu mente aprende que tu voz interna es autoridad, y eso disminuye significativamente la ansiedad. También descubrí que dividir los problemas en partes manejables reduce el estrés de manera sorprendente. Cuando te enfrentas a un desafío grande, como un proyecto complejo o una meta ambiciosa, tu mente tiende a sobrecargarse. La solución es tomar un paso a la vez, enfocarte en lo que puedes hacer hoy, ignorando lo que todavía no está bajo tu control. Esta práctica de enfoque incremental crea un efecto dominó. La claridad genera confianza, la confianza reduce ansiedad, y la acción sostenida genera resultados. Un ejemplo personal. Cuando comencé a organizar un seminario con cientos de participantes, al principio me sentí abrumado. Había demasiados detalles, demasiadas decisiones. Me senté y dividí cada tarea en microacciones, llamadas, confirmaciones, logística, contenidos. Cada vez que completaba un paso, sentía alivio y claridad. Lo que parecía imposible al inicio se volvió manejable, y mi ansiedad disminuyó porque mi atención estaba en la acción, no en la preocupación. El movimiento físico sigue siendo fundamental.
No se trata solo de ejercicio, sino de entrenamiento que libere tensiones acumuladas. Correr, nadar, levantar pesas o incluso caminar al aire libre activa tu cuerpo de manera que disminuye la respuesta de estrés crónico. La combinación de respiración profunda y movimiento crea un ciclo de relajación y claridad mental que te fortalece desde adentro. Recuerdo tardes en que, después de una hora de correr, los problemas que me agobiaban parecían más pequeños, menos intimidantes. Esa sensación de control físico se traduce directamente en control mental. Otro factor que suele pasarse por alto es el poder del entorno. Estar rodeado de caos, desorden o ruido constante aumenta la ansiedad sin que lo notes. Organizar tu espacio de trabajo, mantener orden en tu hogar y crear zonas de calma no es decoración, es una estrategia para reducir el estrés inconsciente. Tu mente responde al entorno, y cuando está limpio, ordenado y pensado para la calma, tu capacidad de concentración y tranquilidad aumenta de forma natural. Además, la alimentación consciente es un pilar silencioso pero poderoso. Evitar excesos de azúcar y cafeína, incorporar proteínas, frutas, verduras y grasas saludables estabiliza tu energía y regula tus neurotransmisores, reduciendo la ansiedad. No se trata de dietas estrictas, sino de escoger conscientemente lo que nutre tu mente y tu cuerpo, para que ambos puedan enfrentar la presión diaria con mayor resiliencia. Un punto clave que quiero enfatizar es la gestión de expectativas. La ansiedad a menudo surge cuando nuestra realidad no coincide con lo que creemos que debería suceder. Aprender a aceptar la incertidumbre y a enfocarte en tus esfuerzos, en lugar de los resultados inmediatos, cambia radicalmente la experiencia. Cada acción que tomas con intención, cada paso hacia tu meta, es una victoria, aunque el resultado aún no sea visible. Ahora quiero que reflexionemos sobre la importancia de la pausa consciente. Vivimos en un mundo que glorifica la ocupación, que celebra estar ocupado, que confunde actividad con productividad. Pero la pausa, aunque breve, es un acto de autocuidado. 5 minutos de silencio, 5 minutos sin tecnología, 5 minutos respirando, restablecen tu sistema nervioso, recargan tu enfoque y reducen la ansiedad acumulada del día. La disciplina no es solo hacer, sino también saber cuándo detenerse. Otro hábito que transformó mi manejo del estrés es la preparación de la mañana. La primera hora después de despertar define el tono del día. No reviso correos, no respondo mensajes de inmediato, no consumo información negativa. Respiro, hago un poco de movimiento, escribo en mi diario y visualizo cómo quiero enfrentar el día. Esta rutina me da claridad y control antes de que el mundo externo intente secuestrarlo. El aprendizaje constante también es un antídoto contra la ansiedad. Cuando tu mente se ocupa en mejorar, en adquirir habilidades, en entender tu entorno, se vuelve más fuerte, más confiada y menos vulnerable al estrés. No tienes que aprender todo a la vez, incluso 15 minutos diarios dedicados a lectura, estudio o práctica consciente crean una estructura mental sólida que soporta la presión externa. Quiero compartir otra experiencia personal. Durante un proyecto profesional muy complejo, me sentía sobrecargado. Decidí dedicar media hora cada mañana a estudiar un tema relacionado, algo que me aportara conocimiento práctico. En pocas semanas, mi enfoque mejoró, mis decisiones fueron más rápidas y precisas, y la ansiedad disminuyó notablemente. Lo que parecía una pérdida de tiempo en realidad fue una inversión que fortaleció mi resiliencia mental. El apoyo social consciente también tiene un papel crucial. No se trata de depender emocionalmente de otros, sino de compartir, escuchar y aprender. Hablar con personas que entienden tu proceso, que pueden ofrecer perspectiva o simplemente acompañarte en silencio, reduce la sensación de aislamiento que la ansiedad suele amplificar. Elegir conscientemente con quien compartes tu energía es fundamental. Los vínculos saludables son catalizadores de calma. Y quiero enfatizar algo poderoso, la ansiedad no desaparece mágicamente, pero sí puedes aprender a responder a ella. Cada vez que actúas con intención frente a un pensamiento ansioso, cada vez que eliges respirar, moverte,
escribir o pausar en lugar de reaccionar impulsivamente, estás entrenando tu mente para la calma. Esa práctica diaria, constante, silenciosa, es lo que genera resultados duraderos. En este punto, quiero reforzar que liberarte del estrés no es un proceso lineal, habrá días más difíciles que otros. No se trata de eliminar la ansiedad completamente, sino de aumentar tu capacidad de respuesta, tu resiliencia interna y tu claridad mental. Cada acción consciente, por pequeña que parezca, suma y fortalece esa resiliencia. Una de las verdades más poderosas que descubrí sobre el estrés y la ansiedad es que no se trata de luchar contra ellos, sino de entender su lenguaje. Cada emoción intensa es un mensaje que tu cuerpo y tu mente te envían. Cuando aprendes a leer ese mensaje, dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder con claridad. Por ejemplo, la próxima vez que sientas tensión en el pecho, en lugar de ignorarla, pregúntate, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué necesito para sentirme en control? Esa pregunta cambia todo, porque te pone en el asiento del conductor y no en el del pasajero de tu propia vida. También aprendí que la respiración consciente es un ancla poderosa. Durante años subestimé la fuerza de unas simples inhalaciones y exhalaciones controladas, pero cuando comencé a respirar profundamente, en ciclos lentos y completos, noté que mi mente se aclaraba, mi cuerpo se relajaba y la ansiedad disminuía casi de inmediato. Incluso en momentos críticos, una respiración profunda seguida de una exhalación larga me permitió tomar decisiones más acertadas y mantener la calma frente a lo inesperado. Una técnica que me ha sido invaluable es visualizar escenarios de estrés y responderlos mentalmente antes de que ocurran. Por ejemplo, imaginé una reunión de trabajo que me generaba tensión, la visualicé paso a paso, cómo respondería, cómo mantendría mi postura, mi tono de voz y mis ideas claras. Cuando finalmente ocurrió la reunión real, mi ansiedad estaba controlada. Esta práctica convierte la anticipación en preparación y disminuye la incertidumbre, que es la raíz de gran parte del estrés. El diario de emociones es otra herramienta poderosa. Anotar cada día tus pensamientos, preocupaciones y emociones te ayuda a externalizar lo que de otra manera se queda atrapado en tu mente. Pero no basta con escribir, debes analizar lo escrito y buscar patrones. Por ejemplo, puedes notar que ciertos pensamientos recurrentes generan ansiedad cada vez que aparece un desafío específico. Reconocer esos patrones te permite crear estrategias conscientes para enfrentarlos. La actividad física regular sigue siendo un pilar clave. No es solo por salud física, el movimiento ayuda a procesar emociones, reduce el cortisol, la hormona del estrés, y aumenta endorfinas que mejoran tu estado de ánimo. No necesitas entrenamientos extremos, incluso caminar 30 minutos al día con atención plena cambia tu química corporal y mental. Recuerdo días en que una simple caminata después de una reunión difícil transformaba mi perspectiva y me permitía actuar con claridad. Un hábito transformador que desarrollé es la exposición gradual a situaciones que generan ansiedad. Al principio, puede ser incómodo y desafiante, pero la exposición controlada y repetida fortalece tu tolerancia. Por ejemplo, si hablar en público te causa tensión, comienza hablando frente a un espejo, luego frente a un amigo, y poco a poco frente a grupos mayores. Cada paso incrementa tu confianza y reduce la reacción de ansiedad ante escenarios más grandes. Es fundamental también gestionar tu consumo de información. El mundo moderno bombardea con noticias, redes sociales y estímulos constantes que disparan ansiedad innecesaria. Aprendí a ser selectivo, informarme solo en momentos específicos, evitar contenidos que generan miedo o comparación y priorizar información que empodera y educa. Esa práctica crea un entorno mental más estable, donde puedes responder con claridad en lugar de reaccionar con miedo. Otra estrategia poderosa es diferenciar lo que puedes controlar de lo que no. Gran parte del estrés surge de intentar manejar lo incontrolable. Una vez que identificas lo que depende de ti y lo que no, tu energía se enfoca en acciones efectivas, no en preocupaciones inútiles. Por ejemplo, no puedo controlar la reacción de otra persona,
pero sí puedo controlar cómo respondo. Esa claridad disminuye la ansiedad y aumenta la sensación de poder. Un aspecto menos obvio pero transformador es el autocuidado emocional. No se trata de indulgencia, sino de conciencia, reconocer tus límites, descansar cuando tu cuerpo y mente lo necesitan, nutrirte con actividades que te llenen y proteger tu tiempo. Un descanso intencional no es pérdida de tiempo, es inversión en tu capacidad de acción y decisión. Recuerdo semanas en que, al priorizar 5 minutos de silencio o meditación diaria, mi nivel de estrés bajaba drásticamente, incluso frente a agendas apretadas. La gratitud consciente es otra herramienta silenciosa que reduce ansiedad. No se trata de frases vacías, sino de reconocer pequeños detalles que funcionan a tu favor cada día. Por ejemplo, notar la sonrisa de un colega, la puntualidad de un transporte, o simplemente la capacidad de respirar profundamente en un momento difícil. Este cambio de enfoque entrena tu mente para apreciar lo que funciona, disminuyendo la obsesión por lo que falta o lo que podría salir mal. Ahora quiero hablar sobre un error común: buscar soluciones rápidas. Muchas personas recurren a distracciones inmediatas, sustancias o escapismo para manejar ansiedad, pero eso solo aplaza el problema. La liberación real surge de acciones conscientes y consistentes, no de escapes temporales. Cada vez que eliges enfrentar un desafío con calma y método, fortaleces tu mente y disminuyes el poder de la ansiedad a largo plazo. Un hábito práctico que implementé es la planificación intencional del día. Antes de comenzar, defino las 3 tareas más importantes y elijo cómo enfrentarlas sin procrastinar. Esta práctica elimina la sensación de caos y genera claridad. Sabes exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Cada acción realizada con intención reduce la ansiedad porque reemplaza la incertidumbre con certeza operativa. La comunicación efectiva también juega un rol vital. Expresar lo que piensas y sientes de manera clara y asertiva evita malentendidos que generan estrés innecesario. Aprender a decir no, a pedir ayuda y a expresar límites protege tu energía y reduce ansiedad acumulada. Cuando comencé a practicar esto conscientemente, noté que los conflictos disminuían y mi mente estaba más tranquila. Ahora quiero detenerme en algo crucial: el poder del momento presente. La ansiedad rara vez vive en el ahora, habita en preocupaciones sobre el futuro o en rumiaciones del pasado. Entrenar tu mente para enfocarse en lo que puedes hacer ahora, en tu respiración, en tus acciones inmediatas, transforma tu experiencia. Cada vez que practicas esto, estás fortaleciendo tu resiliencia emocional y mental. Quiero compartir una historia personal. Durante un proyecto importante, los problemas se acumulaban y sentí que todo se desmoronaba. Mi mente quería anticipar catástrofes y yo sentía ansiedad. Decidí respirar, observar la situación, dividir problemas en pasos accionables y concentrarme solo en el siguiente paso. Lo que parecía caos absoluto se volvió manejable y productivo. Ese día aprendí que el estrés se controla con acción consciente, no con negación ni evitación. Ahora quiero hablar de algo que marca una gran diferencia: el manejo de pensamientos intrusivos. Todos los tenemos, esos pensamientos que aparecen de repente, que te hacen cuestionarte, dudar y sentir miedo. La clave no está en eliminarlos, sino en reconocerlos sin engancharte. Imagina que tu mente es un cielo y esos pensamientos son nubes pasajeras. Los ves, los observas, pero no los persigues ni los dejas bloquear tu sol interior. Una estrategia que uso constantemente es nombrar el pensamiento y soltarlo. Por ejemplo, si aparece la idea "no voy a lograrlo", la nombro: ahí está el miedo, y luego vuelvo a la acción o al momento presente. Esa simple práctica reduce la carga emocional y te permite responder en lugar de reaccionar. La ansiedad pierde fuerza cuando no le das tu energía. Otra técnica poderosa es la escritura transformadora. Cada vez que la ansiedad amenaza con abrumarme, tomo papel y lápiz y escribo todo lo que pasa por mi mente, sin filtro. Luego releo y destaco lo que es útil y lo que es miedo, duda o juicio. Esto convierte la mente caótica en información procesable.
Con el tiempo, notarás que los mismos patrones aparecen y que puedes anticiparlos, neutralizándolos antes de que te paralicen. También quiero hablar de la visualización curativa. Cada mañana, dedico 5 minutos a imaginar un día sin estrés. Me veo resolviendo problemas con calma, hablando con claridad, enfrentando desafíos con confianza. La visualización no es fantasía, es entrenamiento mental. La mente no distingue entre acción real y acción ensayada, por eso la práctica constante genera cambios tangibles en tu capacidad de respuesta. Es importante combinar esto con movimiento consciente. Caminar, hacer yoga o ejercicios ligeros mientras enfocas tu atención en la respiración y en la sensación del cuerpo reduce ansiedad de manera exponencial. El cuerpo y la mente están conectados. Cuando uno se relaja, el otro también lo hace. Recuerdo días en que, tras una discusión intensa, caminar 20 minutos con atención plena borraba gran parte del malestar emocional que parecía incontrolable. Ahora llegamos a un punto crucial. Si este contenido te está ayudando, te invito a que tomes un compromiso ahora mismo. Haz una promesa firme de implementar al menos una de estas estrategias hoy mismo. Respirar conscientemente, escribir tus pensamientos, visualizar un día libre de estrés o caminar con atención plena. No esperes motivación externa ni condiciones perfectas. La acción constante, aunque pequeña, es la que genera resultados. Escribe en los comentarios qué acción vas a tomar hoy y comprométete a cumplirla. Ese pequeño acto de decisión es el primer paso hacia la libertad emocional. Siguiendo con las técnicas, aprendí que el autocuidado mental diario es no negociable. Esto incluye pausas intencionales para respirar, meditar o simplemente estar presente contigo mismo. No se trata de indulgencia, sino de sostener tu claridad y energía. Por ejemplo, un minuto de respiración profunda antes de responder un correo urgente puede cambiar completamente tu reacción y evitar que la ansiedad te domine. Una herramienta que transformó mi forma de enfrentar el estrés es el enfoque en soluciones, no en problemas. Cuando enfrentas una situación complicada, en lugar de repetir en tu mente lo que salió mal, pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora que aporte algo positivo? Ese simple cambio de enfoque reduce ansiedad y genera acción efectiva. Lo que antes parecía abrumador se convierte en un desafío manejable. El silencio estratégico también es fundamental. Aprender a estar solo con tus pensamientos, sin estímulos externos, fortalece tu mente y disminuye la ansiedad. Al principio puede incomodar, pero ese espacio te permite revisar tus emociones, calmar tu mente y generar claridad sobre tus decisiones. La mayoría huye del silencio, por eso quienes lo dominan obtienen ventaja emocional y mental. El apoyo social consciente también es clave. No se trata de depender de otros, sino de rodearte de personas que aporten claridad y energía positiva. Conversaciones constructivas, compartir desafíos y recibir perspectiva ajena ayuda a desactivar la ansiedad, siempre y cuando no caigas en quejas recurrentes o comparaciones. La compañía estratégica fortalece, la compañía reactiva desgasta. Otro aspecto transformador es identificar tus detonantes de estrés. Anotar cuándo y por qué surge la ansiedad permite crear estrategias preventivas. Por ejemplo, si ciertas reuniones generan tensión, prepara con anticipación tu enfoque, define límites y practica respiraciones. Al anticiparte, reduces el impacto emocional y mantienes el control de tu día. Quiero que imagines algo. Cada desafío que enfrentas es un entrenamiento para tu resiliencia. Cada vez que manejas un conflicto, cada vez que dominas la ansiedad frente a una situación complicada, estás fortaleciendo un músculo invisible pero poderoso, tu capacidad de mantener la calma y tomar decisiones inteligentes bajo presión. Con el tiempo, este músculo se convierte en tu superpoder silencioso. Una técnica avanzada que uso constantemente es la descomposición de preocupaciones. Cada vez que siento ansiedad, tomo el problema y lo divido en partes, que puedo controlar, que puedo influenciar y que debo aceptar. Luego, actúo solo en lo que depende de mí. Este enfoque reduce dramáticamente la sensación de sobrecarga y transforma ansiedad en acción.
El diálogo interno positivo y asertivo es otro pilar. Hablarte con respeto y claridad fortalece tu confianza y reduce pensamientos autocríticos que alimentan la ansiedad. Por ejemplo, en lugar de decir no puedo manejar esto, repite, estoy haciendo lo mejor que puedo, y cada acción cuenta. Este cambio de lenguaje interno reprograma tu mente hacia soluciones y calma. La gratitud aplicada al presente refuerza la resiliencia. En momentos de estrés, enfócate en 3 aspectos concretos por los cuales estés agradecido: la salud, la oportunidad de aprender algo nuevo, la capacidad de respirar. Este simple hábito reorganiza tu perspectiva, disminuye ansiedad y genera energía positiva para enfrentar el día. Una práctica avanzada es la revisión diaria de éxitos pequeños. Antes de dormir, recuerda 3 cosas que lograste, aunque parezcan insignificantes. Esto fortalece tu confianza y reduce la ansiedad anticipatoria del día siguiente, porque tu mente reconoce que eres capaz de avanzar, paso a paso. Quiero cerrar este bloque recordándote algo crucial: el estrés y la ansiedad no desaparecen de la noche a la mañana, pero cada acción consciente, cada respiración controlada, cada pensamiento bien dirigido, construye una base sólida de resiliencia. Con práctica consistente, lo que antes te abrumaba se convierte en manejo consciente y control emocional. Quiero hablar ahora de algo que pocos hombres reconocen: la relación entre hábitos diarios y ansiedad. Cada acción repetida, cada decisión constante, construye un estado mental. Comer de forma consciente, dormir lo suficiente, ejercitarse, tomar pausas estratégicas, todos estos hábitos son cimientos invisibles de una mente tranquila. Cuando descuidas estos pilares, la ansiedad se infiltra, porque tu cuerpo y mente no tienen soporte. Aprendí que el autocontrol físico y mental van de la mano. Cuando corro, noto que los pensamientos negativos disminuyen. Cuando medito 5 minutos por la mañana, el día se siente más manejable. Cada microdecisión consciente crea un terreno sólido donde la ansiedad no puede arraigar. Por eso digo, el cuidado del cuerpo es cuidado de la mente. Una práctica que recomiendo intensamente es la respiración consciente bajo presión. Durante momentos de estrés, inhalo contando hasta 4, retengo 2, exhalo contando hasta 6. Repetido varias veces, mi ritmo cardíaco se regula, la mente se aclara y las soluciones emergen con facilidad. Este simple acto, hecho consistentemente, convierte la ansiedad en un aliado silencioso que me recuerda respirar y actuar, en lugar de reaccionar. Otro aspecto transformador es el manejo del tiempo con intención. La ansiedad prospera cuando tu día se llena de improvisación y caos. Organizar bloques de trabajo, pausas, entrenamientos y tiempo de reflexión crea un marco donde la mente sabe qué esperar y cómo responder. La sensación de control reduce el estrés antes de que aparezca. Ahora quiero contarte algo que cambió completamente mi relación con la ansiedad: aceptar lo que no puedo controlar. Durante años, luché contra situaciones que estaban fuera de mi alcance. Cada intento generaba más ansiedad. Hasta que entendí que mi energía debía ir solo a lo que depende de mí. A partir de ese momento, cada acción que realizo tiene un propósito, y cada preocupación inútil desaparece más rápido. Un consejo que aplico a diario es la segmentación de problemas. Cada desafío grande lo descompongo en pasos concretos y manejables. Si debo enfrentar una negociación difícil, escribo los temas a tratar, los posibles escenarios y cómo responder. Ese simple plan reduce ansiedad y aumenta confianza, porque sé que tengo un mapa, aunque el terreno sea impredecible. Quiero que imagines algo: cada vez que eliges tomar control de tu atención, estás entrenando un músculo mental que nadie más puede construir por ti. Ignorar distracciones, concentrarte en la acción inmediata, mantener claridad frente a la presión. Todo esto fortalece tu resiliencia emocional y reduce el poder de la ansiedad. Hablemos también de la importancia de los límites claros. Establecer límites saludables con el trabajo, la familia, las redes sociales y las demandas externas es fundamental.
Cada límite que defines es un acto de respeto hacia ti mismo y un escudo contra el estrés innecesario. Aprendí que decir no a lo que no suma es un acto de poder, no de ego. Otra herramienta vital es la meditación activa. No hablo solo de sentarse en silencio, sino de entrenar la mente mientras realizas actividades, limpiar la casa, caminar, conducir. Poner atención plena en lo que haces, sentir cada movimiento, escuchar cada sonido, notar cada pensamiento sin engancharte. Esta práctica convierte las tareas diarias en sesiones de entrenamiento mental, donde la ansiedad pierde influencia y la calma se convierte en hábito. Quiero que internalices esto, la ansiedad no es enemiga, es señal. Señala lo que no estás atendiendo, un hábito, un límite, una emoción no procesada. Ignorarla solo la hace más fuerte. Atenderla, comprenderla y actuar sobre lo que puedes controlar reduce su poder y transforma su mensaje en guía. Una práctica avanzada es la exposición gradual a lo que temes. Si temes hablar en público, comenzar con un grupo pequeño. Si temes tomar decisiones importantes, empieza con elecciones pequeñas y aumenta gradualmente la dificultad. Cada éxito refuerza tu confianza y disminuye la ansiedad anticipatoria. Este proceso requiere disciplina y valentía, pero es imparable. El apoyo consciente es un acelerador poderoso. Conversaciones con personas que entienden tu proceso, compartir aprendizajes, escuchar estrategias y recibir retroalimentación genera claridad y reduce carga emocional. Pero cuidado, solo busca apoyo que impulse acción, no que alimente quejas. La calidad del círculo determina la fuerza de tu avance. Quiero enfatizar algo que muchos subestiman, la importancia de la acción inmediata. Cuando identificas un pensamiento ansioso o un patrón negativo, actúa de inmediato para corregirlo. La procrastinación fortalece la ansiedad, la acción consciente la debilita. Incluso un pequeño paso hacia la resolución cambia la química de tu mente y te devuelve control. Un hábito transformador que aplico cada semana es la revisión estratégica de mis preocupaciones. Dedico un momento a escribir cada preocupación, evalúo qué puedo controlar, qué puedo influir y qué debo aceptar. Luego defino acciones concretas y dejo ir lo que no depende de mí. Esta práctica repetida convierte la ansiedad en una herramienta de organización y planificación, en lugar de un obstáculo. Ahora quiero hablar de la fuerza del presente. La ansiedad siempre mira hacia adelante, anticipando escenarios catastróficos. Practicar el enfoque en el momento presente, en lo que puedes hacer ahora, reduce dramáticamente la carga emocional. Cada respiración, cada acción consciente, cada pensamiento revisado se convierte en un ancla que estabiliza tu mente. Otra técnica que ha cambiado mi vida es la celebración de microvictorias. Cada decisión correcta, cada acción tomada, cada momento en que dominas un impulso negativo, debe ser reconocido internamente. No necesitas aplausos externos, tu mente y tu cuerpo reconocen la consistencia, y eso genera motivación interna duradera. Quiero recordarte que la paciencia es esencial. La ansiedad no desaparece de la noche a la mañana, los hábitos no cambian instantáneamente. Pero si eres consistente, cada acción diaria crea acumulación invisible que se manifiesta como tranquilidad, claridad y control emocional. No es espectacular, es silencioso, pero poderoso. Una práctica que refuerza todo esto es la afirmación consciente. No frases genéricas, sino declaraciones específicas que dirigen tu mente. Hoy actúo con calma ante lo que no puedo controlar, mi atención se mantiene en la acción presente, mi mente es fuerte y clara. Repetidas diariamente, estas afirmaciones se convierten en programas mentales automáticos que disminuyen ansiedad. Quiero que visualices algo, cada momento en que eliges respirar, observar, actuar con claridad y soltar el miedo, estás construyendo un refugio interno invulnerable. Este refugio no depende del mundo externo ni de la aprobación de otros, depende únicamente de tu disciplina, tu constancia y tu compromiso contigo mismo. Recuerda, la ansiedad y el estrés son inevitables, pero el sufrimiento es opcional.
Lo que decides hacer con cada pensamiento, cada emoción y cada momento define si el estrés te domina o tú dominas tu estrés. Cada pequeño acto consciente suma, y con el tiempo, esos actos crean un cambio profundo e irreversible. Quiero profundizar ahora en un concepto que pocos hombres aplican de verdad, la anticipación consciente. Muchas personas viven con ansiedad porque anticipan problemas que aún no existen, imaginan escenarios catastróficos y permiten que esos pensamientos gobiernen su día. Aprendí que anticipar con propósito no es lo mismo que preocuparse. Se trata de identificar riesgos reales, planificar acciones y luego soltar lo que no depende de ti. Esa claridad mental reduce estrés y te da control. Por ejemplo, cuando enfrento un proyecto importante, en lugar de obsesionarme con que podría salir mal, escribo todos los posibles obstáculos y defino cómo responderé a cada uno. Esa acción convierte la ansiedad en preparación y convierte el miedo en confianza. Es un acto de poder silencioso, no eliminas los riesgos, pero dominas tu reacción frente a ellos. Otro pilar esencial que quiero que internalices es la gestión de la energía emocional. El estrés no solo proviene de eventos externos, proviene de cómo reaccionas ante ellos. Aprendí a observar mis emociones sin dejarme arrastrar, a identificar cuando la mente empieza a magnificar problemas y a devolverme al momento presente. Esa práctica constante, aunque sencilla, fortalece la mente como un músculo. Cada vez que la entrenas, cada vez que eliges calma en lugar de reacción, aumentas tu resiliencia. Hablemos de algo que cambia todo, la aceptación radical de los sentimientos. La ansiedad, la frustración o el miedo no desaparecen porque los ignores, desaparecen cuando los aceptas y actúas pese a ellos. Durante años intenté luchar contra cada emoción negativa, y solo me agotaba más. Hasta que comprendí que aceptar no es rendirse, es reconocer y elegir conscientemente. Esto aplica a todo, al trabajo, a la familia, a los desafíos que parecen insuperables. Una herramienta poderosa es el diario de reflexión emocional. Cada noche, escribo qué situaciones me generaron estrés, cómo respondí, qué hice bien y qué puedo mejorar. Este simple hábito genera claridad y reduce la ansiedad acumulada, porque poner en palabras lo que sientes disminuye su intensidad y te permite ver patrones que antes pasaban desapercibidos. Quiero enfatizar algo, la acción es la mejor medicina para la ansiedad. Cada vez que procrastinas frente a un problema, la ansiedad se fortalece. Cada vez que tomas un paso, aunque pequeño, la ansiedad pierde poder. Por eso recomiendo dividir tareas grandes en pasos manejables y actuar de inmediato. La constancia en la acción crea un estado mental donde la ansiedad pierde control y la claridad emerge. Ahora quiero hablar de la importancia de la desconexión estratégica. No se trata de huir de los problemas, sino de permitir que la mente se recupere. Caminatas, ejercicio, tiempo en la naturaleza, meditación, lectura. Estas pausas no son un lujo, son parte de tu estrategia de autocontrol emocional. La mente necesita espacios de respiro para procesar información y consolidar aprendizajes. Hablemos también del impacto de la alimentación y el sueño. Subestimar la influencia del cuerpo sobre la mente es un error común. Dormir lo suficiente y comer de forma balanceada no solo mejora tu salud física, sino que reduce significativamente la reactividad emocional. Un cuerpo bien cuidado es un aliado poderoso para mantener la calma bajo presión. Quiero contarte un secreto. El estrés se multiplica cuando evades responsabilidades. Cuando enfrentas tus obligaciones con decisión y claridad, aunque no tengas ganas, la ansiedad disminuye automáticamente. Por eso, la disciplina es una forma de libertad. Te permite actuar incluso cuando la motivación falla, y esa acción sostenida se traduce en control mental y emocional. Ahora quiero compartir una técnica avanzada, la visualización orientada a la calma. Antes de situaciones estresantes, cierro los ojos e imagino cómo deseo manejar cada momento. Visualizo calma, claridad y decisiones acertadas. Esta práctica no es fantasía, prepara el cerebro para actuar con control, reduce tensión y fortalece la confianza interna.
Otro punto clave es la eliminación de la sobrecarga de información. Redes sociales, noticias, mensajes constantes, todo esto genera ansiedad silenciosa. Elegir conscientemente qué consumir y cuánto tiempo dedicarle a cada estímulo protege tu mente y mantiene tu energía emocional enfocada en lo que realmente importa. Quiero enfatizar la fuerza del propósito claro. La ansiedad disminuye cuando sabes para qué haces lo que haces. Cada acción, cada decisión diaria, se convierte en un paso hacia tu visión personal. Cuando tu vida tiene propósito, el estrés pierde su capacidad de controlarte, se convierte en combustible para tu avance. Una práctica poderosa que aplico es la afirmación con acción. No se trata solo de repetir palabras motivadoras, sino de unirlas con decisiones concretas. Hoy actúo con calma se traduce en acciones reales, respiración consciente, priorización, enfoque en soluciones. Esta alineación entre pensamiento y acción reduce drásticamente la ansiedad y refuerza tu autodominio. Hablemos de los patrones de pensamiento automático. Gran parte del estrés surge de pensamientos repetitivos que no cuestionamos. La técnica consiste en observar cada pensamiento, evaluarlo y decidir si merece atención o acción. Esta práctica fortalece la mente como un músculo. Cuanto más la ejercitas, menos espacio tiene la ansiedad para controlarte. Quiero contarte algo que me costó años aprender. El valor de la soledad productiva. Estar solo con tus pensamientos, sin distracciones externas, te permite evaluar tu vida, planificar acciones y enfrentar emociones que normalmente evades. La soledad consciente no es aislamiento, es entrenamiento mental, y es un antídoto poderoso contra la ansiedad. Ahora quiero enfatizar un principio que siempre repito, no puedes controlar todo, pero sí tu respuesta. La clave no es eliminar el estrés externo, sino fortalecer tu reacción interna. Cada vez que eliges calma frente a un estímulo, estás construyendo un refugio mental impenetrable. Es importante también cultivar la gratitud activa. Enumerar lo que valoras, por pequeño que sea, cambia tu química emocional y reduce el peso de preocupaciones innecesarias. La gratitud te conecta con abundancia en lugar de carencia, y la mente ansiosa no prospera en abundancia. Quiero que internalices esto, cada microdecisión consciente se acumula. Elegir respirar, elegir actuar, elegir descansar, elegir enfocarte, cada elección fortalece tu mente y tu control emocional. Con el tiempo, estos actos pequeños crean un efecto exponencial, donde la ansiedad pierde relevancia y tu claridad se convierte en norma. Quiero profundizar ahora en un principio que transforma por completo la manera en que enfrentamos el estrés, la responsabilidad radical. La mayoría de las personas intenta evadir la presión, culpa al entorno, a la pareja, al jefe, a la economía o al tráfico, y mientras tanto la ansiedad crece. Aprendí que tomar responsabilidad absoluta sobre mi vida no es un castigo, es un poder. Cuando comprendes que todo lo que haces, dices o decides impacta tu tranquilidad mental, empiezas a actuar con claridad. Cada vez que enfrento un problema, me pregunto, ¿qué puedo hacer yo ahora mismo para mejorar esto? Esa pregunta cambia todo. Desvía la energía de la queja hacia la acción. Te permite enfocar la mente en soluciones en lugar de alimentar el estrés con pensamientos inútiles. Es sencillo, pero poderoso. Y cuando haces esto consistentemente, descubres que la ansiedad disminuye porque ya no dependes de factores externos, dependes de tu capacidad de respuesta. Un aspecto crítico que quiero que integres es la práctica de la respiración consciente. No subestimes este recurso. Cuando siento que la presión aumenta, cierro los ojos y respiro profundo, lentamente, concentrándome en cada inhalación y exhalación. Esta técnica, aunque simple, activa el sistema nervioso parasimpático y reduce automáticamente la tensión física y mental. Con la práctica diaria, se convierte en un hábito que detiene la escalada de ansiedad antes de que tome control. Otra herramienta que ha sido clave en mi vida es la planificación con intención. La incertidumbre genera estrés porque nos hace sentir fuera de control.
Cuando tomo 5 minutos para organizar mi día, establecer prioridades y decidir qué es verdaderamente importante, disminuyo el poder de la ansiedad. Cada acción planificada se convierte en una barrera invisible contra la preocupación, porque la mente sabe qué pasos dar y en qué orden. Ahora quiero hablar de algo que cambia la perspectiva, el enfoque en el presente. La mayoría de las preocupaciones surgen al proyectar la mente hacia el pasado o el futuro. Recordar errores antiguos o anticipar problemas futuros crea un ciclo de estrés constante. Aprendí a regresar al momento presente, a enfocarme en lo que puedo controlar ahora mismo, y esa práctica disminuye drásticamente la ansiedad y aumenta mi efectividad diaria. Es fundamental también identificar los pensamientos tóxicos y reemplazarlos. Por años dejé que la voz interna crítica dictara mi estado emocional. Aprendí que cada pensamiento negativo que aceptamos es un ladrillo en la cárcel de la ansiedad. Comencé a cuestionar cada idea limitante: ¿es real? ¿Es útil? ¿Me acerca a la solución o solo me paraliza? Con el tiempo, este hábito entrena la mente para enfocarse en soluciones y no en problemas, reduciendo de manera natural el estrés. Ahora quiero enfatizar el poder del entrenamiento físico como regulador emocional. El ejercicio no solo fortalece el cuerpo, sino que libera endorfinas, reduce cortisol y prepara la mente para enfrentar desafíos con calma y claridad. Cada sesión de entrenamiento es un recordatorio de que puedo elegir acción sobre parálisis, movimiento sobre ansiedad, disciplina sobre excusa. Quiero contarte un ejemplo práctico. Hubo un momento en mi vida en que las responsabilidades se acumulaban y sentía que no había salida. En lugar de ceder al miedo, hice un plan, dividí las tareas en pasos claros y ejercité cada día, combinando respiración y acción. No desapareció el estrés, pero aprendí a responder con eficacia, reduciendo la ansiedad y manteniendo control sobre mi vida. Ese aprendizaje ha sido uno de los más valiosos. La ansiedad no se elimina, se gestiona, y se transforma en claridad y acción. Hablemos ahora de la importancia de la mentalidad de crecimiento. La ansiedad muchas veces surge del miedo a fracasar o de la sensación de incapacidad. Cuando adoptas la creencia de que cada experiencia, incluso las negativas, es una oportunidad de aprendizaje, la presión disminuye. Cada obstáculo se convierte en un entrenamiento para tu mente, y cada error es una guía hacia la mejora. Con esta perspectiva, el estrés deja de ser enemigo y se convierte en señal de progreso. Otro punto que quiero destacar es la priorización de las decisiones. Muchas personas se sienten abrumadas porque tratan de resolver todo a la vez. Aprendí a diferenciar lo urgente de lo importante y a concentrarme en acciones que generan verdadero impacto. Este enfoque reduce el desgaste mental y disminuye la ansiedad acumulada, porque te enfocas en lo que realmente mueve la aguja. Quiero compartir algo que ha transformado mi vida: la conexión con la naturaleza y la pausa consciente. Salir a caminar, respirar aire fresco, observar un paisaje o simplemente estar un momento en silencio tiene un efecto profundo en la mente. La ansiedad se disipa cuando nos damos permiso de desconectarnos de la sobrecarga de información y reencontrarnos con nuestro centro interno. Si este contenido te está ayudando, quiero que hagas algo ahora. Detente, respira profundamente, y escribe 3 cosas que puedes hacer hoy mismo para reducir tu estrés y tomar control de tu vida. Hazlo concreto. Hazlo real. Porque la acción, no solo la teoría, es lo que transforma. Este pequeño paso ya te pone un nivel por encima del 90% que solo observa, pero no actúa. Siguiendo adelante, quiero hablar de la importancia de la disciplina emocional. Cada vez que eliges responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente, estás entrenando tu mente para resistir la ansiedad. Cada decisión consciente fortalece tu carácter y te prepara para enfrentar desafíos mayores sin perder claridad. La disciplina emocional es el músculo que mantiene tu mente fuerte, incluso cuando las circunstancias externas son caóticas. Es fundamental también eliminar la multitarea excesiva. Saltar de tarea en tarea genera estrés y reduce la efectividad. Aprendí a enfocarme en una acción a la vez,
completar cada tarea y luego pasar a la siguiente. Este enfoque simple, pero poderoso, disminuye la ansiedad y aumenta la sensación de logro. La mente humana rinde mejor cuando se enfoca en una cosa a la vez, y esto reduce el ruido interno que alimenta la preocupación. Quiero contarte sobre la técnica de reestructuración cognitiva. Cada vez que un pensamiento negativo aparece, lo cuestiono. ¿Es real? ¿Es probable? ¿Puedo cambiarlo? Esta práctica me permite transformar la ansiedad en claridad y acción. Cada pensamiento negativo reestructurado es un paso hacia una mente más fuerte, más enfocada y menos vulnerable a la preocupación constante. Hablemos de la gestión del entorno y las relaciones. Rodearte de personas que aumentan la ansiedad o consumir constantemente información negativa tiene un efecto acumulativo devastador. Elegir conscientemente tu entorno, incluso si es temporal, protege tu energía emocional y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Otro principio poderoso es la aceptación del cambio y la incertidumbre. La vida nunca es predecible, y resistirse a la incertidumbre genera estrés. Cuando aprendes a aceptar que no puedes controlar todo, pero si tu respuesta, tu mente se libera y encuentra serenidad en medio del caos. Este hábito, aunque simple, es la diferencia entre quienes se paralizan y quienes avanzan con confianza. Ahora quiero enfatizar la práctica diaria de la gratitud y el reconocimiento de logros pequeños. Cada vez que agradeces, aunque sea un detalle mínimo, reduces la fuerza de la ansiedad y refuerzas una mentalidad positiva. Cada pequeño logro celebrado refuerza tu confianza interna y tu capacidad para enfrentar desafíos mayores sin dejar que la preocupación te domine. Quiero seguir profundizando en un principio que ha sido fundamental para liberarme del estrés, el control sobre la interpretación de los eventos. No es lo que sucede lo que genera ansiedad, sino cómo lo interpretamos. Durante años, dejé que situaciones menores me desbordaran porque asumía automáticamente lo peor. Aprendí a pausar, a cuestionar mis pensamientos y a preguntarme, ¿esto es un hecho o solo mi interpretación? Esa diferencia cambió radicalmente mi forma de vivir. El estrés disminuye cuando te das cuenta de que tú eliges cómo percibir cada situación. Un ejemplo práctico. Un día recibí un correo que interpreté como una crítica directa a mi trabajo. La ansiedad apareció al instante, la mente empezó a anticipar problemas y conflictos. Respiré, escribí lo que sentía y luego revisé los hechos. No había nada personal, solo un comentario constructivo mal expresado. Al cambiar la interpretación, la ansiedad desapareció casi por completo. Ese momento fue revelador. Comprendí que la libertad emocional depende de cómo procesamos la información, no de lo que nos sucede. Ahora quiero hablar de la importancia de la autoobservación constante. Cada vez que notas tu nivel de estrés, tu reacción ante un pensamiento o una situación, estás creando conciencia. Esa conciencia es la base de la transformación. Al observar sin juicio, puedes decidir actuar de forma diferente, sin reaccionar impulsivamente, sin alimentar el ciclo de preocupación. Cada vez que hago esto, me recuerdo que mi mente es una herramienta, no un amo, y eso genera tranquilidad inmediata. Otro recurso que ha sido clave es la práctica de la visualización positiva. Antes de enfrentar un día estresante o una situación complicada, cierro los ojos y visualizo cómo quiero manejarlo. Imagino claridad, control y resultados positivos. Esta técnica prepara mi mente, reduce la ansiedad y aumenta mi confianza para actuar con eficacia. La visualización no cambia la realidad, pero cambia tu capacidad de respuesta ante ella. Quiero enfatizar ahora el valor de la rutina estructurada. La ansiedad aparece cuando nos sentimos perdidos o abrumados por la incertidumbre. Tener hábitos diarios claros, desde la mañana hasta la noche, proporciona un ancla para la mente. Despertar, ejercitarme, planificar, trabajar con enfoque y descansar conscientemente crea un marco seguro en el cual la ansiedad tiene menos poder. No es rigidez, es libertad, porque la estructura te permite elegir tu energía en lugar de reaccionar al caos. Hablemos de algo que transforma profundamente,
la conexión entre cuerpo y mente. El estrés no solo existe en la cabeza, se acumula en el cuerpo, en la tensión muscular, en la respiración superficial, en la fatiga. Aprendí a escuchar mi cuerpo, estiramientos, respiración profunda, caminar al aire libre, descanso consciente. Estas acciones no son solo físicas, son puentes hacia la calma mental. Cada vez que libero tensión física, mi mente se relaja automáticamente y la ansiedad disminuye. Ahora quiero profundizar en el poder de la acción inmediata. La procrastinación es un terreno fértil para el estrés. Cada tarea pendiente aumenta la ansiedad porque tu mente anticipa problemas. Aprendí a actuar sin demora, incluso si no tengo todas las respuestas, incluso si la acción es pequeña. Cada paso tomado reduce la presión acumulada y genera una sensación de control que vence la preocupación. Un principio que he integrado es la eliminación de la sobreinformación y el ruido digital. Noticias, redes sociales y mensajes constantes crean ansiedad innecesaria. Elegí conscientemente limitar mi exposición y seleccionar información útil y edificante. Esto reduce la carga mental y permite que la mente se enfoque en soluciones y objetivos reales, en lugar de reaccionar constantemente a estímulos externos. Quiero hablar de la aceptación radical de las emociones. Sentir ansiedad o miedo no es un fallo, es humano. La diferencia está en cómo respondes. Durante años luché contra mis emociones, lo que aumentaba mi estrés. Aprendí a reconocerlas, nombrarlas y dejarlas fluir, mientras mantenía mi enfoque en la acción. Este simple cambio reduce la intensidad de la ansiedad y te permite mantener claridad incluso en momentos difíciles. Hablemos también de la importancia del autocuidado constante. Dormir bien, comer saludablemente, hidratarse, hacer ejercicio y desconectarse regularmente no son lujos, son pilares fundamentales para una mente libre de estrés. Cada vez que descuidas estos aspectos, la ansiedad crece sin que te des cuenta. Cada vez que los priorizas, fortaleces tu resiliencia y tu capacidad de enfrentar desafíos con calma. Quiero compartir un ejemplo personal. Hubo un periodo en el que las responsabilidades me abrumaban y la ansiedad era constante. Decidí implementar micro hábitos de autocuidado, 10 minutos de meditación al despertar, caminar durante la tarde, hidratarme constantemente y escribir 3 logros diarios. En cuestión de semanas, la tensión disminuyó, la claridad aumentó y la ansiedad dejó de dominar mis pensamientos. Este ejemplo muestra que los cambios pequeños, consistentes y diarios, generan resultados extraordinarios. Un principio que transformó mi enfoque fue el manejo de expectativas. Muchas personas se estresan porque esperan demasiado de sí mismas o de los demás. Aprendí a establecer expectativas realistas y a centrarme en el progreso, no en la perfección. Cada paso logrado es una victoria, cada esfuerzo cuenta. Este enfoque reduce la frustración y la ansiedad, y aumenta la satisfacción con el proceso de crecimiento. Ahora quiero enfatizar el poder del perdón y la liberación de resentimientos. Mantener rencores, enojos o culpas consume energía mental y emocional. Aprendí que perdonar no significa aceptar conductas negativas, significa liberar el peso que impide avanzar. Cada acto de perdón reduce ansiedad y libera espacio para enfoque y creatividad. Es un acto de amor propio y de poder personal. Otro principio que quiero que integres es la gratitud activa. Cada día escribo al menos 3 cosas por las que estoy agradecido. Este hábito simple pero poderoso reentrena la mente para enfocarse en lo positivo, disminuye la ansiedad y aumenta la resiliencia emocional. La gratitud no elimina problemas, pero cambia la perspectiva y la respuesta emocional frente a ellos. Hablemos de la resiliencia mental. Cada desafío, cada presión, cada situación inesperada es un entrenamiento. La resiliencia no significa ausencia de estrés, significa capacidad de respuesta, de recuperación rápida y de acción efectiva. Cada vez que enfrento un momento difícil y elijo seguir, mi mente se fortalece.
Esta resiliencia es la clave para liberarte del estrés crónico y mantener claridad en cualquier circunstancia. Un hábito que ha sido transformador es la desconexión deliberada. Programo momentos del día para apagar notificaciones, cerrar correos y dedicarme a lo esencial. Pensamiento claro, acción enfocada, descanso consciente. Estos momentos crean un espacio mental que permite recargar energía y reducir ansiedad acumulada, incluso en los días más exigentes. Quiero profundizar ahora en la relación entre respiración y liberación del estrés. Durante años subestimé lo poderoso que es simplemente respirar de manera consciente. En momentos de ansiedad, mi respiración se volvía rápida y superficial, alimentando el miedo y la tensión. Aprendí a pausar, inhalar profundo durante 4 segundos, sostener 2 y exhalar lentamente durante 6. Este patrón simple disminuye la actividad del sistema nervioso, calma la mente y crea un espacio para actuar con claridad. Cada vez que aplico esta técnica, siento un control inmediato sobre mi estado emocional, y esa sensación de control reduce la ansiedad de manera casi inmediata. Otro principio esencial que he integrado es la separación entre pensamiento y realidad. Muchas personas viven atrapadas en su diálogo interno, creyendo que cada pensamiento negativo refleja una verdad. Aprendí a observar mis pensamientos como nubes que pasan por el cielo de mi mente. No todos merecen acción ni atención. Esta práctica no elimina la ansiedad, pero cambia mi relación con ella. En lugar de reaccionar, observo, evalúo y decido cómo responder, y esa decisión consciente disminuye significativamente la preocupación. Quiero compartir un ejemplo que ilustra esto. Durante una reunión laboral, surgió un comentario que interpreté como una crítica hacia mí. La ansiedad comenzó a crecer, anticipando conflictos. Respiré, reconocí mi interpretación y la separé de los hechos reales. Era un comentario genérico, sin intención personal. Al mantenerme en observación, pude responder con claridad y profesionalismo, y la ansiedad desapareció. Aprendí que la percepción condiciona la emoción, y controlar la percepción es controlar la mente. Ahora quiero hablar de la importancia de estructurar tus días con bloques de acción consciente. Cada día podemos caer en la trampa de reaccionar a estímulos externos, mensajes, correos, noticias, demandas inesperadas. Aprendí a asignar tiempos específicos para cada actividad, permitiendo que la mente se enfoque en una sola tarea a la vez. Esto disminuye la sobrecarga cognitiva y reduce la sensación de caos que genera estrés. No se trata de rigidez, sino de proporcionar un marco que permita concentración y eficiencia. Hablemos de la práctica del desapego emocional. Muchos hombres cargamos con emociones que no nos pertenecen, expectativas de otros, críticas, comparaciones, presiones externas. Aprendí que no puedo controlar todo ni a todos, y que aferrarme a lo que no puedo cambiar solo genera ansiedad. El desapego no significa indiferencia, significa reconocer lo que depende de mí y actuar sobre eso, mientras libero lo que está fuera de mi control. Este cambio radical disminuye el estrés de manera profunda y constante. Un recurso poderoso que quiero que integres es la escritura reflexiva. Cada día dedico tiempo a escribir lo que siento, lo que me preocupa, lo que me frustra y también lo que agradezco. Este hábito crea claridad mental, organiza emociones y permite tomar decisiones más inteligentes. Escribir transforma la ansiedad en acción, porque lo que está en papel deja de dar vueltas en la mente. La práctica regular de la escritura se convierte en una herramienta de autogestión emocional increíblemente efectiva. Quiero enfatizar la importancia de la acción deliberada como antídoto del estrés. Cada vez que anticipas problemas o te preocupas, tu mente genera escenarios posibles, muchos de ellos irreales. Aprendí a canalizar esa energía en acciones concretas. Si algo depende de mí, lo hago; si no depende de mí, lo acepto. Esa claridad de acción elimina la ansiedad de manera inmediata. La acción no siempre resuelve todo, pero reduce la sensación de impotencia que alimenta la preocupación. Otro aspecto que transformó mi vida es la meditación diaria.
No hablo de largos periodos, sino de 5 a 10 minutos de atención plena cada mañana. Solo observo mi respiración, mis pensamientos y mi cuerpo. Al principio puede parecer inútil, pero con la práctica constante, tu mente aprende a permanecer en el presente, donde la ansiedad no puede prosperar. La meditación crea un espacio interior de calma que permanece incluso cuando los desafíos externos son grandes. Ahora quiero hablar de la importancia de la gratitud consciente, más allá de una lista rápida. Cada mañana escribo no solo cosas por las que estoy agradecido, sino también cómo esas cosas influyen en mi vida y cómo puedo maximizar su impacto positivo. Esta práctica cambia la percepción, entrenando a la mente para enfocarse en lo que funciona y en lo que se puede potenciar, en lugar de en lo que falta o lo que preocupa. La gratitud, practicada con intención, se convierte en un escudo contra la ansiedad crónica. Hablemos de la relación entre movimiento físico y claridad mental. Cuando estamos ansiosos, nuestros cuerpos acumulan tensión, hombros rígidos, mandíbula apretada, respiración superficial. Aprendí que cualquier forma de movimiento deliberado, desde caminar rápido hasta entrenamientos estructurados, libera esa energía acumulada. Esto no solo mejora la salud física, sino que restaura la calma y la claridad mental. Cada vez que salgo a caminar o entreno, mi mente se despeja y el estrés pierde intensidad. Quiero enfatizar un principio poderoso: la elección de tus conversaciones y compañía. Pasar tiempo con personas negativas, críticas o constantemente preocupadas incrementa tu ansiedad. Aprendí a seleccionar con quien comparto tiempo y energía, priorizando relaciones que inspiran acción, claridad y apoyo. Esta elección consciente protege mi mente, refuerza mi enfoque y disminuye el estrés. No es egoísmo, es gestión inteligente de recursos mentales. Otro recurso que utilizo constantemente es la planificación consciente del futuro, sin caer en la preocupación. La diferencia entre planificar y preocuparse es la intención. Cuando planifico, evalúo riesgos y preparo estrategias, manteniendo la mente centrada en soluciones. Cuando me preocupo, anticipa problemas sin acción. Aprendí a hacer listas, establecer objetivos y revisar prioridades, pero siempre desde un lugar de control, no de miedo. Ahora quiero compartir un principio transformador: el poder de la autoafirmación y el diálogo interno positivo. Durante años, mi mente repetía mensajes limitantes: no puedes, no eres suficiente, no es tu momento. Aprendí a reemplazar esos mensajes con afirmaciones de capacidad, disciplina y resiliencia. No es magia, es entrenamiento. Cada vez que hablo conmigo mismo con autoridad y claridad, refuerzo mi confianza y disminuyo la ansiedad, porque la voz interna que te guía puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Ahora quiero llevarte más profundo en la comprensión de tus emociones. Durante mucho tiempo pensé que debía ignorar la ansiedad, que mostrarme fuerte significaba no sentirla. Pero aprendí que resistir las emociones no las elimina, solo las hace crecer en silencio. Lo que sí funciona es reconocerlas, nombrarlas y darles un espacio sin juzgarte. Cuando acepto que estoy ansioso y me digo a mí mismo: esto es ansiedad, no peligro, mi cuerpo responde con calma y claridad. Esa aceptación transforma la energía de preocupación en acción consciente. Un ejemplo de esto ocurrió cuando enfrenté un proyecto con alta presión. Mi corazón latía rápido, mis pensamientos giraban sin control. En lugar de pelear contra la ansiedad, me senté, respiré y la observé. Cada pensamiento negativo que surgía lo etiquetaba: miedo al fracaso, preocupación por aprobación, duda sobre capacidad. Al hacer esto, la ansiedad perdió poder. Comprendí que mi mente no es mi enemiga, sino mi herramienta, y aprender a usarla determina si el estrés me controla o yo a él. Quiero hablar de la importancia de la rutina matutina. La forma en que comienzas el día determina cómo enfrentas la presión. Dedico al menos 20 minutos cada mañana a actividades que nutren mi mente y cuerpo: meditación breve, escritura, ejercicio ligero y revisión de objetivos. Esto no solo me centra,
sino que crea una sensación de seguridad y control. Incluso si el día se torna caótico, mi mente tiene un ancla a la que regresar, y esa ancla reduce de manera natural la ansiedad. Otro principio que cambió mi vida es la alimentación de la mente. Lo que consumes mentalmente afecta tu nivel de estrés. Noticias negativas, redes sociales sin propósito, mensajes tóxicos, todo esto amplifica la preocupación. Aprendí a filtrar mi entorno mental, a consumir solo información que me eduque, me inspire o me haga actuar. Cada decisión consciente de cuidar lo que entra en mi mente fortalece mi estabilidad emocional. Ahora, quiero que reflexionemos sobre el valor del descanso estratégico. Muchos hombres confunden productividad con trabajar sin parar. Yo aprendí que la ansiedad crece cuando ignoras el descanso. Dormir, tomar pausas cortas, desconectarte intencionalmente, estas acciones no son debilidad, son herramientas para mantener claridad, enfoque y resiliencia emocional. Una mente descansada enfrenta problemas con más creatividad y menos tensión. Llegamos a un punto crucial, el poder de la autoobservación continua. Cada emoción, cada pensamiento, cada reacción es información valiosa. Aprendí a observarme durante el día. ¿Qué me causa ansiedad? ¿Qué hábitos la alimentan? ¿Qué decisiones me acercan a calma? Esa autoobservación me permite intervenir antes de que la preocupación se intensifique. Cada pequeño ajuste diario reduce el estrés acumulado y previene la ansiedad crónica. Y ahora quiero compartir algo que transformó por completo mi relación con el estrés, el llamado a la acción. No se trata solo de leer, reflexionar o meditar, se trata de aplicar lo que aprendes de inmediato. Haz una lista de las fuentes de ansiedad en tu vida y enfrenta al menos una hoy. No esperes condiciones ideales ni motivación perfecta. La acción consciente rompe la espiral de preocupación y genera confianza. Cuando actúas, incluso en pequeños pasos, el estrés pierde su control sobre ti. Después de este momento de acción, quiero enfatizar la resiliencia emocional. La vida no elimina problemas, cambia quién eres al enfrentarlos. Cada desafío, cada momento de incomodidad, es un entrenamiento para la mente y el espíritu. Aprendí que cuando enfrento problemas sin huir, la ansiedad disminuye porque desarrollo la certeza de que puedo manejar lo que venga. Esa certeza se vuelve un escudo interno, una fuerza silenciosa que ningún factor externo puede destruir. Hablemos también de la importancia de la visualización positiva. Cada día dedico unos minutos a imaginar escenarios donde enfrento situaciones difíciles con calma y efectividad. Esta práctica no reemplaza la acción, pero prepara la mente para responder con claridad y sin miedo. Visualizar fortalece la confianza, disminuye la anticipación negativa y transforma la ansiedad en preparación estratégica. Ahora quiero tocar un principio final, que es quizás el más poderoso, el sentido de propósito y significado. La ansiedad pierde fuerza cuando tu vida tiene un propósito claro. Cuando sé que cada acción que hago tiene un significado mayor, que contribuye a mis objetivos, mis relaciones o mi desarrollo personal, la preocupación cotidiana pierde importancia. El estrés no desaparece, pero su impacto se vuelve manejable y hasta productivo, porque lo canalizo hacia lo que realmente importa. Y así llegamos al cierre de este recorrido. Quiero que entiendas esto, liberarte del estrés y la ansiedad no es un proceso instantáneo ni mágico. Es un camino de disciplina, observación, acción y autoaceptación. Cada día que aplicas estos principios, cada vez que eliges la acción sobre la preocupación, la calma sobre el pánico, estás construyendo un hombre interior que no depende de circunstancias externas para sentirse seguro y poderoso. Recuerda, la respiración consciente, la separación entre pensamiento y realidad, la rutina, el descanso, la acción deliberada, la meditación, la gratitud, la autoobservación y la visualización son herramientas poderosas, pero solo funcionan cuando decides usarlas, una y otra vez, sin excusas. El verdadero poder reside en tu constancia, en tu decisión de no ceder ante la ansiedad, incluso cuando todo parece en tu contra. Hoy te invito a cerrar los ojos,
respirar profundo y comprometerte contigo mismo. Decide que, pase lo que pase, aplicarás lo que has aprendido aquí. Decide que cada pensamiento ansioso será observado y canalizado hacia acción consciente. Decide que tu vida será gobernada por intención, no por miedo. El estrés y la ansiedad dejarán de dominarte cuando tú decidas ser más fuerte que ellos, cuando transformes la inquietud en claridad, la preocupación en acción y la incomodidad en oportunidad. Recuerda, la verdadera libertad emocional no depende del mundo exterior, depende de ti, de tu voluntad, de tu disciplina y de tu compromiso diario. Ese es el camino hacia una mente tranquila, una vida enfocada y un hombre que se respeta a sí mismo. Haz de estos principios tu rutina, tu práctica y tu estilo de vida. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que el estrés y la ansiedad ya no te controlan, porque tú eres quien decide cada día cómo reaccionar, cómo actuar y cómo vivir. Este es tu poder. Esta es tu decisión. Esta es tu vida, y es el momento de vivirla con claridad, propósito y calma inquebrantable.